Al finalizar esta lección, tengo una pregunta para ti para que me respondas ahí en los comentarios. ¿Cómo nosotros solemos responder cuando vemos que Dios nos pone una tarea que pareciera ser imposible para nosotros? ¿Cómo responde el que tiene la fe en Dios y cómo responde el que no es tan consagrado a Dios? El Señor dijo: he oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, que mana leche y miel. La lección que estudiamos ayer era titulada El nombre del Señor. Nosotros aprendimos ahí que Moisés quería aprender el nombre de Dios para así comunicar las características de ese nombre al pueblo que él iba a liberar. Eso fue básicamente lo que aprendimos. Pero la lección de hoy tiene como título 4 excusas. Y nosotros vamos a ver primero las excusas que Moisés presentó, las señales que Dios les dio y finalmente la lección que podemos aprender de ese estudio de hoy. Así que antes de todo vamos a tener una palabra de oración para que de esta manera el Señor nos bendiga en el proceso estudiantil. Padre amado, Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte por la linda oportunidad que nos das de poder estudiar tu santa palabra de mañana. En tus manos estamos hoy y suplicamos que cada día nos acompañes en el proceso y que cuando nos reveles el proyecto que tú tienes para con nosotros, no presentemos excusas, sino que frente a las situaciones difíciles te invitemos reconociendo que tú eres el Dios que todo lo puede. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para desarrollar la lección de hoy nosotros tenemos 2 preguntas, pero hemos seleccionado una que será la básica para nosotros ir desarrollando la idea principal de lo que vamos a considerar. La última pregunta, que es la que estamos considerando, es cómo responde el Señor a Moisés y qué lecciones podemos extraer de ello para nuestra vida propia cuando sentimos que Dios nos llama a realizar una tarea que es exigente en nuestras vidas. Lo primero que vamos a considerar son las excusas que Moisés presentó cuando Dios se presentó a él para indicarle que él debería ir a Egipto a librar a su pueblo de la esclavitud. La primera excusa es que él decía que no quería ir a Egipto porque allí estaba Faraón y él no quería encontrarse con Faraón. Sabe muy bien que el capítulo 2 presenta que Moisés había matado a alguien y fruto de eso hubo una persecución y él huyó hacia Madián. Entonces, al tener el encuentro con Dios en Madián, ahí en el monte Oreb, él le dijo a Dios: no podré ir porque definitivamente Faraón puede matarme. Lo segundo es que en realidad el pueblo ni siquiera me va a escuchar. Y lo tercero es que si no me va a escuchar, no me van a considerar como un líder, no me van a respetar, no me van a seguir. Y usted sabe muy bien que el liderazgo es simplemente influencia. Si usted no tiene influencia sobre las personas, usted no es líder. El liderazgo es influencia. Eso lo entendía, parece, Moisés. Y lo cuarto y último es que él decía: bueno, esta sí es real. Yo no sé hablar. Yo no soy un buen orador. Son las 4 excusas que Moisés presentó. Él trató de rehuir a la tarea que Dios le estaba encomendando realizar. ¿Cómo Dios revierte esas 4 excusas que Moisés presenta? En primer lugar, Dios presenta un conjunto de señales. Ahora, esas señales que Dios va a presentar no son simplemente señales que salen al azar. Dios presenta las señales de manera estratégica porque tienen un sentido de ser en la cultura egipcia. La primera señal es la vara que se convierte en una serpiente. La razón por la cual Dios envía esta señal o prepara a Moisés para que la presente en Egipto es porque la vara en Egipto es un símbolo de autoridad, pero la serpiente en Egipto es la figura del reinado del faraón. O sea, la serpiente es el faraón, es la simbología del poderío de él. Usted va a ver que en el báculo normalmente hay una serpiente indicando la autoridad que tiene la serpiente o la persona que está en el reinado por ese momento. Eso significa que en primer lugar, al Dios presentarle esta señal a Moisés, habían 2 cosas que debían tomar en cuenta. En primer lugar, nadie en su sano juicio va a agarrar una serpiente en la cola. Eso significa que Moisés tenía que mostrar cierta confianza hacia Dios. Y en segundo lugar, Dios le estaba indicando
al faraón, cuando se realizaba ese milagro, Dios estaba indicando al faraón que Dios estaba por encima de él. O sea, si Moisés, guiado por Dios, podía convertir una serpiente, una vara en una serpiente y agarrar la serpiente y volverla una vara, eso estaba indicando que Dios tiene más poder y que Dios está al control de la autoridad que ellos tienen en Egipto. Lo segundo, que es la segunda señal, es que la que tiene que ver con la mano leprosa. Las versiones de la Biblia normalmente traducen la expresión como lepra, pero en realidad no es una lepra en sí. Es un conjunto de afecciones dermatológicas que normalmente surgen en la piel, normalmente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros pudiéramos ver que no es en sí una lepra, porque la expresión que se utiliza también se usa para referirse a otros tipos de problemas en la piel, pero no realmente lepra. Lo que sí nosotros podemos especificar es que ese tipo de enfermedades, esa lepra, ese tipo de condición de la piel, surge en las personas porque Dios lo indica, y es cuando la persona se rebela contra la autoridad de Dios, cuando muestra cierto tipo de orgullo o de rebelión. En eso sí nosotros lo podemos afirmar. La tercera señal que encontramos es convertir el agua en sangre, no en vino, en sangre. Ese también tenía una razón de ser en la cultura egipcia, porque ustedes saben que el Nilo es el río principal de Egipto y es el agua que alimenta todos los campos. Y al realizar ese milagro, al convertir el agua en sangre, Dios estaba diciendo: yo tengo el control de la prosperidad de esta nación. Así que esas cuatro señales me parece que deberán ser suficientes como para persuadir a Moisés de que tenía que ir en esa misión, porque ya Dios le había revelado cuán grande es Él, cuán poderoso es Él, cuántas cosas puede Él realizar. Y a mí me parece que nosotros tenemos que pensar muy sabiamente en cuanto a esas revelaciones, porque cuando Dios le revela a Moisés que Él tiene control sobre la cultura egipcia, sobre el poderío egipcio, Moisés debiera entender también que si Dios tenía poder sobre Egipto, también tendría poder para involucrarse con las demás naciones y enfrentar cualquier tipo de situación. Claro, Moisés no podría predecir que iba a enfrentar naciones, pero sí en realidad Moisés debiera pensar en la capacidad de Dios para resolver los problemas. Y finalmente, ¿qué aprendemos de esta lección de hoy? Que Dios tiene soluciones para cada problema de Moisés y no es distinto en nuestra situación. Dios tiene la solución a cada uno de nuestros problemas. Cuando Dios nos llama a realizar una labor, Él nos posibilita para hacer la labor. Y es lo siguiente, es la siguiente lección que nosotros aprendemos, que cuando Dios nos llama, Dios nos posibilita. Se dice por ahí que si Dios te llamó a predicar, Él llamará gente para que te escuche. En ese sentido, Dios te posibilita. Y no solamente estamos hablando en el sentido de la misión, en el sentido de ir a predicar. También estamos hablando de que cuando Dios pone en ti una idea para emprender cierto negocio, va a poner en ti las habilidades, no solamente la capacidad, pero también las destrezas que tú necesitas para enfrentar la situación y para salir airoso. Por eso tenemos que entender que si Dios nos ha llamado a realizar algo, debemos estar presto a escuchar su voz para marchar y hacer lo que Él demanda de nosotros. En primer lugar, vamos a ver en cuanto a estas lecciones. Dios reaccionó ante todas ellas y aportó en cada caso una poderosa solución. En respuesta a esas excusas, Dios presenta muchas promesas edificantes. Es lo que hace Dios, y nosotros debiéramos revisar la palabra de Dios para ver que en ella están las promesas que nosotros necesitamos para cuando estemos en momentos de debilidad. Y lo segundo, en cuanto a las lecciones que aprendemos, dice el escritor al comentar: en respuesta, Dios le dice que ya está enviando a su hermano a su encuentro para que de esta manera le dé apoyo. Moisés había dicho que en realidad él no podía hablar, que esa fue la última excusa. Dios entonces le dijo: mira, yo estoy enviando a tu hermano para que él pueda ayudarte. A mí me gusta considerar un texto que hay aquí en los escritos de Elena. Indica: el Señor reprendió a Moisés por su temerosidad, como si el Dios que lo eligió para realizar una gran obra fuese incapaz de capacitarlo a él, o como si Dios estuviese equivocado al elegirlo a él para cumplir esa misión. Cuando Dios nos selecciona para realizar una labor y nosotros rechazamos la posibilidad de hacerla, le estamos diciendo a Dios que Dios está equivocado,
que Dios no tiene el poder suficiente para realizar lo que Él está demandando de nosotros. Así que yo te invito que en el nombre del Señor puedas recordar que Dios tiene planes especiales para ti. Y si Él ha puesto algo en ti para que tú realices, recuerda que las excusas no van a resolver nada. Lo que sí podemos hacer es ponernos en las manos de Dios, porque todo aquel que tiene fuertes convicciones espirituales prefiere pasar la vergüenza, pero dormir en paz sabiendo que está dispuesto o que estuvo dispuesto a hacer lo que Dios te mandó de él. Tal vez Dios te ha hecho ciertas provisiones, pero tú no entiendes para qué están ahí. Pero al fin y al cabo, al leer la lección, nosotros vemos que Dios se adaptó a la cultura egipcia. Dios también te provee habilidades que van a resolver los problemas que tú tienes en tu cultura. Así que nosotros estudiamos hoy la lección titulada 4 excusas, basado en el tema de la semana que tiene por nombre la zarza ardiente. Y el texto bíblico de memorización es el capítulo 3 y versos 7 hasta el 8 del libro de Éxodo. Al finalizar esta lección, tengo una pregunta para ti para que me respondas ahí en los comentarios. ¿Cómo nosotros solemos responder cuando vemos que Dios nos pone una tarea que pareciera ser imposible para nosotros? ¿Cómo responde el que tiene la fe en Dios y cómo responde el que no es tan consagrado a Dios? Vamos a tener esta breve oración. Padre amado, muchas gracias por esta lección. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te suplicamos que cada día nos ayudes a enfrentar las situaciones difíciles y que en tu nombre podamos crecer y avanzar en la mejor dirección posible. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.